El miedo, el temor es lo que generalmente invade a estas mujeres que de repente hacen la denuncia incluso y habiendo orden de restricción de por medio, igual se acerca la persona. En este caso en particular, la mujer decía, si no le mataba yo, me mataba él. Y Luis Vareiro va a enfocar a fondo este tema con una especialista. Ella es Mirta Moragas, abogada de derechos humanos y feminista. Bueno, gracias, Ani. Y Mirta, vamos a ir directamente a la pregunta que se estará haciendo la gente. Este tipo de casos, ¿verdad?, que estamos viendo, como el de esta mujer, la sensación que se tiene es que por una cuestión de dependencia económica, probablemente psicológica o cultural, están como en una trampa en donde la única definición parece que es la muerte. O se quita la vida a la víctima, o termina convirtiéndose en un feminicidio, o mata a su agresor. ¿Esta es una historia que se repite? O sea, ¿este es el modus operandi en estas historias? Bueno, de hecho que para empezar hay que señalar que este es el caso que muestra otra vez el fracaso del Estado en darle protección a una mujer víctima de violencia. O sea, esta es otra de las caras extremas. Una de las caras extremas es cuando la mujer es asesinada, pero esta es otra de las caras extremas. Cuando, como vos señalás, la mujer ya no ve otra salida. O sea, o le mato yo o me mata él. Estos casos, o me mato yo. Porque también hay casos de suicidio. Exactamente, porque también hay casos de suicidio. Estos casos no son casos aislados, eso yo quiero también como aclarar. Yo no tengo el dato concreto, pero en el tiempo que yo estuve haciendo una investigación dentro del Buen Pastor, la mayoría o muchísimas de las mujeres que estaban por homicidio estaban por este tipo de situaciones. O sea, hay una de las salidas de este tipo de cosas, en algunos casos suele ser eso. A ver, esto es muy importante. O sea, de las mujeres que están por homicidio, la mayoría están por haber matado a su pareja, sí, y después de haber sido víctimas de violencia. En el 2011, que fue el tiempo en que yo estuve investigando, la mayoría estaba, o sea, claro, eran del total de mujeres privadas de libertad, obviamente era una gran minoría las que estaban por homicidio, pero muchas de las que estaban por homicidio estaban en circunstancias bastante similares, que tienen estas características que contaba esta mujer, porque para ella la cárcel es un lugar de paz. Entre el hogar con el agresor, la cárcel para ella en algún punto era un lugar de paz. O sea, lo que tenemos es un fenómeno de terror, de violencia, ¿verdad?, que termina siempre con la muerte, o la muerte del victimario o la muerte de la víctima. Pero, digamos, esto es un fenómeno en donde el Estado no está pudiendo romper el círculo vicioso. Yo diría que en todos casos la responsabilidad es del Estado. Si el Estado hubiera intervenido, esta mujer estaría fuera de ese ciclo de violencia, este agresor probablemente estaría o procesado o con una orden de restricción cumplida o lo que sea, pero habría dos personas vivas. Hoy tenemos una persona muerta y tenemos otra persona a la que probablemente su vida va a cambiar probablemente ya para siempre. Y esto es responsabilidad del Estado, porque existe la legislación pero no se aplica, y esto es lo que se sigue criticando. O sea, hoy hay una ley 1600 que en la práctica, en algunos casos como en este, es letra muerta. ¿Por qué no se aplica? ¿Qué cosas no hace el Estado? Y en realidad más que nada tiene que ver con muchas veces los operadores y operadoras de justicia que aplican la ley. O sea, se va a la comisaría, no se le toma la denuncia, se le cuestiona, se le dice, anda nomás a hacer una rica comidita y ahí te vas a arreglar, no vengas, vos otra vez venís con tu denuncia, vos ya viniste a denunciar, después viniste a retirar, etcétera. Eso a su vez el juzgado de paz realmente no cumple. Por ejemplo, la ley 1600 tiene plazos muy breves, o sea, hay que dictar la orden en ese momento, hay que llevar una audiencia al tercer día, la policía tiene que hacer un control sobre el cumplimiento de esa orden de restricción, y en muchísimos casos como en este, obviamente, además hay que entrar a tallar de que esta persona también era miembro de la policía. Entonces, eso también probablemente tuvo algún impacto en que la medida no se haya cumplido. Entonces, tenemos medidas que en la práctica no se cumplen. Entonces, si la medida no se cumple, realmente, o sea, la protección no existe. Ahora, Mirta, para la gente, seguramente la gente que está viendo en este momento en sus casas dirá, bueno, ¿por qué no sale ella? Porque siempre es así, ¿verdad? Si está siendo golpeada, ¿por qué no sale de su casa? Pregunto, y creo que hay estudios al respecto. De alguna manera la mujer está emocionalmente vinculada, es decir, por sí sola no puede romper esa dependencia que se genera del hombre que la golpea, como una suerte
síndrome de Estocolmo con el caso de los secuestrados. Existe lo que se llama un ciclo de violencia, y el ciclo de violencia, por supuesto, tiene como dos personas que están dentro de ese ciclo y tiene como fases, ¿verdad? Hay una fase de acumulación de tensión donde hay que entender también que cuando se está en un ciclo de violencia ya todos los momentos son de tensión. Después hay un fase de explosión violenta, que es el momento del golpe, del maltrato, etcétera, y después hay lo que se llama la luna de miel, que es como vi hace rato la imagen donde se manda flores, donde el agresor pide disculpas, dice que eso no va a volver a reiterar, y entonces la mujer cree, y ahí hay que tener también... crea la fantasía de que el cambio es posible. Y hay que tener mucha claridad. Estamos hablando de pareja, o sea, estamos hablando de personas que piensan su vida, su futuro, que tienen hijos en común, o sea, hablamos de matrimonio, o sea, una se casa pensando que yo me voy a casar con alguien para toda la vida, y si yo tengo hijos, este es el padre de mi hijo, de mi hija. O sea, no es una situación sencilla, porque se supone que quien te ama no te maltrata, y en la práctica eso evidentemente no es tan así. Entonces es una situación muy delicada, muy compleja, y que además requiere mucho apoyo, porque muchas no tienen a dónde ir, sencillamente no tienen a dónde ir. Para cerrar esto, Mirta, solamente es posible romper ese círculo vicioso cuando el Estado se mete. Y con apoyo, sobre todo no cuestionar el lugar donde está la víctima, entender que ella tiene que hacer un proceso de empoderamiento para poder salir del ciclo de violencia, y el Estado tiene que tener políticas públicas. No solamente decir denunciar, sino también a dónde vos te vas a ir. Bueno, que funcionen los albergues, que existan, que sean adecuados, que les permitan a ellas sobre todo retomar sus proyectos de vida para que cosas como esta no vuelvan a ocurrir. Mirta, muchísimas gracias. Gracias a usted.